Hola, ¿se escucha bien? Muchas gracias a todos por venir. Creo que no miento si digo que esto para nosotros es una de las presentaciones más especiales que hemos hecho en los 8 años de vida de Letras Corsarias. Así que muchas gracias. Te tiembla la voz, ¿eh? Un poco estoy nervioso, es verdad. Gracias Javier, gracias Iain, gracias Servando. Yo precisamente descubrí a Iain por Servando hace muchos años. Me recomendó ese fantástico libro y lamentablemente ha agotado, que es La ciudad de las desapariciones. Y para nosotros, de verdad, cuando surgió la posibilidad de que estuviese aquí, no lo dudamos, enseguida pusimos la maquinaria a funcionar y bueno, pues lo dicho, da gusto ver así una librería y pues, disfrutar, que nosotros lo vamos a hacer, desde luego. Bueno, muchísimas gracias a todos y todas por estar aquí. Es una pasada. Cuando pensamos en este proyecto, que también es un sueño, que es traer a nada más y nada menos que a uno de nuestros héroes vivos. Yo sé que es muy chungo decir esto, no sabe la traducción ahora mismo exactamente, lo está estudiando, decir que es una de las leyendas vivas, es muy chungo, pero tenemos una leyenda viva absoluta. Llevamos 48 horas con Iain y para mí es como si llevase 2 meses, ¿no? Y también un poco entre esa sensación de ser un fan absoluto, como soy yo y como somos en la editorial La Felguera, del trabajo de Iain, y al mismo tiempo de saber estar un poco en plan, compórtate, Servando, oye, que Iain. ¿Por qué es una leyenda? Pues por lo evidente, porque realmente ya lo escucharéis. Él hace un momento, antes hablando allá afuera, él hizo una frase muy bonita y es: yo camino, escribo como camino, y él habla como escribe. Y no os miento si os digo que cuando empezamos a hablar con él, que desde el primer momento nos dijo, sí, voy para allá, sabiendo el esfuerzo que supone para Iain, y también tener la posibilidad de tener a nada más y nada menos que a Javier Calvo, que es el traductor, y realmente ha sido el introductor de Iain Sinclair en este país, ¿no? Entonces es la persona perfecta, aparte de ser un gran amigo, pero es la persona perfecta para que esté aquí ayudándonos en algo que es difícil. Ya lo veréis, la manera en que él habla, una manera realmente hermosísima. Y los emails que nos llegaban. Yo no os miento si os digo que llegaba un email y yo se lo enseñaba a todo el mundo. Porque digo, ¿cómo es posible que pueda escribir un email donde le estoy simplemente preguntando los horarios que mejor me convengan y me responde diciendo que la época de las aventuras está terminando, pues cosas así, ¿no? Esos emails que hay que guardar. Lástima que ya el papel ya no haya sido una carta, porque lo guardaría, ¿no? Iain Sinclair es medio siglo de historia, realmente. Porque cuando él empieza a hablar, pues aparece todo su mundo, un mundo que empieza ayer en Madrid, que fue un acto muy emocionante, lleno igual que aquí, que me parece una pasada. ¿Ya he dado las gracias a Letras Corsarias? Sí, Letras Corsarias. Infinitas gracias. Debíamos hacerlo en Salamanca y en Letras Corsarias, evidentemente, ¿no? Porque es una de las mejores librerías de este país. Y es un centro neurálgico de cosas que se hacen con un amor, una dedicación, y esto aquí es una especie de la resistencia para la gente que vive en Salamanca, yo creo, ¿no? Y ahí la gente dice sí. Y es verdad, ¿no? Y tenía que ser aquí. Entonces, gracias a Guillermo, gracias a Rafa, gracias a Antonio, a todo el equipo de Letras Corsarias. Cuando empieza a hablar Iain Sinclair, aparecen los nombres de una infinidad de escritores, de pensadores, que es difícil mantener porque te habla de Allen Ginsberg, que lo conoció, por supuesto, de William Burroughs, al que lo visitó en Laures en Kansas, a Ballard, que lo conoció. Entonces, para mí es difícil porque el formato es una pequeña conversación en la que yo le voy preguntando cosas y Javier va intentando traducir, ¿no? Y lo va a hacer súper bien, igual que ayer. Pero claro, estaría hablando 4 horas, porque hay mucho que contar, ¿no? Y porque realmente él, yo creo que... Si hablas 4 horas me muero, ya te lo digo. No, ya. Y porque creo que realmente él, en medio siglo, es muy complicado saber toda la obra de él. No solamente son libros, son películas, son
una infinidad son 50 años o más de 50 años escribiendo y publicando, y sobre todo creando una nueva manera de escribir, una nueva manera de pensar, cuyas bases son la ciudad, el caminar, el flaneur, una tradición que se remonta a más de un siglo. Él viene, ya lo comentará, en una traducción inglesa, pero al mismo tiempo la manera en que él reflexiona sobre el territorio, sobre el tiempo, sobre el espacio, sobre el propio cuerpo, sobre ese personaje que era el franero realmente, andando por la ciudad y reencantando con su mirada el espacio urbano, ¿no? Pues ese es Iain Sinclair. Y con la edad que tiene sigue caminando, y os puedo asegurar que camina a una velocidad de vértigo. ¿Cuándo fue? Esta mañana Javier estaba desayunando, yo lo iba a pasar a recoger a las 10, ¿y quién estaba subiendo a la calle Atocha como alma que tras el diablo en busca de no sé qué? Este señor. Entonces, la primera pregunta. Ayer sucedió una cosa muy interesante, porque cuando Iain empieza a responder, te da, o al menos a mí me da la sensación que estamos ante un detective. Es un detective, ¿no? Es un detective que sigue el rastro de la historia, de lo invisible, de las sombras, de los desaparecidos, realmente, ¿no? Se le ha hablado se habla de Iain Sinclair y hablamos de la psicogeografía, pero yo creo que ese término se ha quedado ya pequeño, insuficiente. Él habla de una topografía profunda, de distintos niveles de conocimiento y sobre todo de reconocimiento, ¿no? Entonces, no sé si es una pregunta, pero... Yo creo que no has hecho la pregunta todavía. Vale, él se siente cómodo con esa figura casi del detective, del sabueso, de ese conocimiento y de reconocimiento, de esos distintos niveles, ¿no? De conocimiento y reconocimiento de la ciudad. He started by remarking that you already have a century of history behind your back, that you're talking to you and tapping into your knowledge means also tapping into the association with many other writers like Ginsberg and William Burroughs, J.G. Ballard. And your body of work at this point, after half a century, is so vast that it's very hard to get to know all of it. But you have invented new ways of writing, new ways of reasoning, ways of writing that are based on the act of walking, and that puts you in an old English tradition that you were talking about yesterday, which is associated with the flaneur. But you have taken that tradition to a reflection about territory and space and re-enchanting urban spaces with your gaze. He also commented that you're a very fast walker, based on my spotting you walking very fast this morning. And the first question is... Is there a question? That's not really a question, but I have to translate what he says. I can make up a question, but it's not my place. It has to do with the idea that he got yesterday of you as a detective, as a person who assumes the role of a detective to trace history and shadows and disappeared things. He said that psychogeography is already a word that's too small, too narrow for you, and he talked instead of the deep topography, a deep topography of places that includes different levels of acknowledging and re-acknowledging things. And this is where the question would be, in case there was a question, but there is not. So you can talk about that. Yeah. Okay, well, you see, both of these people have got big notebooks, so I haven't got any notebook. So to make a difference, I'm going to stand up. So actually, people can see. Also, this introduction, I mean, my ignorance. This is truly terrible that I'm not
able to speak fluently in Spanish. Luckily, I couldn't understand most of that, but the bits I could were beautiful. And I feel that this introduction has a particular quality. There's an English curator who generally does introductions for all the countercultural things that are going on, all the strange things. A person called Gareth Evans. He's always called on to do the introductions. And he talks for 5 minutes, 10 minutes, half an hour, 3/4 of an hour. And at the end of it, feel so diminished that they go home. The introduction, everything. And Javier's follow-up has basically covered the whole territory of everything I might say. I will just say, am I already going too far? I'll say two things first. It's mentioned that I draw on a lot of other writers. I don't know whether this was an accusation that everything I write is just stolen from somewhere else, which is true, because I think what I want to do is to listen to the echoes, and I've had wonderful guides over the last 2 days, so I'm now infused with elements of Madrid. I didn't get to bed till well hours after midnight because I was walking around the city hearing stories of the foundation of Madrid. And today, this evening, we're walking around here, such an extraordinary city, so coded and dense. So I'm full of that. Why should I talk about London? It's a boring place. It's like a dream. I mean, it's gone. In London, I'm reckoned to be a very slow walker, because this is the notice. I noticed this difference. In London, everybody is on their digital device and they walk at a furious pace. And as I'm walking along and looking at things, they're gone. Here, people are walking at a more reasonable pace. They're talking to each other. And I seem to be walking fast, which is the primary difference. And all of this is about detection, which is true, which is where we finish. The task is to act as a kind of uncommissioned detective. That your responsibility of a whole life is to define the way that you're going to write the same book over and over and over again. And the role of a detective who has no crime to solve is a special one, and it's a kind of privilege. And that's probably enough for the moment, because otherwise Javier is going to be lost. Ha empezado diciendo que, como supongo que habéis entendido, que al no tener cuaderno, en lugar de cuaderno se va a poner de pie para poder dirigirse a la gente, al no estar atado a una mesa como nosotros. Se ha disculpado también por no hablar español. Puede entender una gran parte de lo que decimos, pero no puede expresarse en español, obviamente. Después ha comparado la introducción que le ha hecho Servando con la introducción, con las introducciones que hace un personaje llamado Gareth Evans, que es un curador, un gestor cultural inglés que se ha especializado en hacer introducciones, introducir a personajes en charlas, en lecturas, y que normalmente tarda más o menos entre 30 y 45 minutos en introducir a sus invitados, hasta el punto de que una vez termina sus introducciones, los pobres invitados ya se han quedado con que no tienen nada que decir y solamente tienen ganas de irse a su casa. Se siente un poco de la misma manera en la introducción que ha hecho Servando hoy. Ha dicho tantas cosas que parece que ya ha cubierto todo el terreno de su posible intervención. Ha hablado también sobre el hecho que ha mencionado Servando de que su obra realmente toma elementos de muchos autores previos, de las tradiciones a las que se ha escrito, lo cual puede ser interpretado como una acusación de robar tumbas, de robar a otros escritores, pero que él también lo interpreta como escuchar ecos de otras personas y ecos de otras épocas. Eso le ha pasado también en este viaje, al estar caminando por Madrid con un par de guías que ha tenido. Los dos están aquí, Servando y otro de sus traductores. Ha podido impregnarse completamente de elementos de Madrid, descubrir datos históricos sobre la fundación de Madrid,
Y en Salamanca está sintiendo que está en un lugar absolutamente denso, con significados, codificado, y esto lo ha contrapuesto un poco con la experiencia de Londres. Él ve Londres como una ciudad, bueno, la ha llamado aburrida también, espero que no lo haya dicho en serio, pero la ha llamado una ciudad que ya se ha ido en cierta manera, ha desaparecido, al menos el Londres que a él le interesaba o el Londres que él conocía. En Londres, a diferencia de aquí, él da la impresión de caminar muy despacio, y es porque en Londres todo el mundo camina muy deprisa todo el tiempo y con sus pantallas, sus teléfonos, y van disparados de un lugar a otro. Claro, por contraste parece que él esté caminando despacio, pero aquí la gente camina, aquí se refiere a Salamanca, incluso a Madrid, a un ritmo mucho más razonable, hablando entre ellos, y por lo tanto la impresión que da por contraste es que él camina muy deprisa. En cualquier caso, todas sus formas de caminar por diferentes ciudades tienen que ver con el hecho, con lo que Servando hablaba del modo detectivesco, ¿no? De ser un detective o sea, que no trabaja por dinero, no trabaja para nadie, es un detective que va por libre, ¿no? Y que ese modo de detectivesco, la clave de esa manera de caminar y esa manera de ver el mundo es encontrar la manera adecuada de escribir el mismo libro una y otra vez. Hay una idea en la obra de Sinclair y tiene que ver con el pasado, ¿no? El pasado. Entonces yo le quería preguntar, que es algo que a mí me interroga continuamente, ¿no? Cuando intentamos ver esos ecos, ¿no? Esos ecos de personas que ya no están, de hechos que ya han pasado, ¿no? Entonces quería preguntarle primero, si piensa que el pasado no existe realmente, no existe porque está en el presente, ¿no? ¿Qué opina de la idea del pasado y del presente, ¿no? Y si el hecho de él trabajar con el pasado, reencantar ese pasado, hace que ese pasado vuelva a la vida y por lo tanto no existe, solo está el presente, ¿no? His question, now it's an actual question, is about the past. The past in your work, the way you deal with the past, those echoes of people and events, and the actual relationship between past and present. Like, does the past not exist because it is in the present? Did the past, when it disappeared, become a part of the present, and therefore we cannot talk about the past per se? This question about the past in the present sounds a bit more like a question that's suitable for T.S. Eliot. If you want to know about that, go and read the 4 quartets. I don't live in either the past or the present. Neither does the city I write about, London. London is a weave of plural time. You're overwhelmed. If you deal with the past that belongs to you, then there is no present, and there's certainly no future. The danger in the cities now, in London in particular, is that the whole city is based on a sort of projected future. They say the future will be wonderful, but at the moment you've got to live with huge craters in the ground. You've got to live with trains that don't work. You live with doctors striking outside hospitals. You create a present chaos in the hopes that in 2050, it's going to be a wonderful world where ecology is working again. The rivers are no longer polluted with sewage. No, I mean, you can't either go back and rewrite the past. The only thing left to invade is the past. So the legacy makers tend to treat the history of a city as if you can put it up on a laminated board. So they're giving you a very special, selected view of what the past was and bribing you with the present in terms of reading that past. And I think the task of the writer is to challenge those versions of history, to find your own versions of history, to listen to the guides, but then to discover for yourself on a daily basis how the city is changing. And when people are pulling down buildings and saying, we are responsible constructors, we are making a better future, are you? Find that out, challenge it, avoid the slogans.
avoid all the kind of easy fixes and find everything out for yourself and record that and give an honest or dishonest version in your books. I manipulate history, I manipulate time. And by stealing, as I was accused of doing from all of these other writers, what you're actually doing is bringing voices out of the past, the voices that still sound to you in the present and sound like they're prophecies of the future. Lo dije ayer y lo repito hoy, no sé taquigrafía ni nada parecido. Uy, ¿esto funciona? Sí. He roto el micrófono. La cuestión de la relación entre pasado y presente, tal como la ha formulado Servando, merece ser respondida no por él, sino por T.S. Eliot en sus 4 cuartetos, donde indagaba entre la relación entre pasado y presente de forma ligeramente críptica. Iain Sinclair dice no vivir ni en el pasado ni en el presente, y el Londres que retrata tampoco es el Londres del pasado ni es el del presente. Es un tejido de muchos tiempos plurales, ¿no? En ese Londres se entretejen no solo pasado y presente, sino las diferentes versiones de ellos. El gran peligro que Iain Sinclair identifica es construir una ciudad enteramente basada en un futuro proyectado, en un futuro, digamos, publicitado. Según esta perspectiva de futuro proyectado, está bien, no hay ningún problema con que la ciudad sean todo cráteres, ruinas, los médicos estén de huelga o los trenes no funcionen, porque lo que se anuncia constantemente son cosas que en el año 2050 el medio ambiente estará arreglado ya y el río ya no estará sucio y todo irá bien. Lo que él reivindica por oposición a esto, que es lo único tarea que tenemos por hacer o que queda por hacer, es invadir el pasado, reinventar el pasado y manipularlo, ¿no? Frente a esa ciudad futura inexistente de pósteres y postales y pasados, digamos, el pasado desde el punto de vista institucional se convierte en postales, en pósteres, en cosas, digamos, falsas, una falsificación del pasado. Él defiende que la tarea del escritor es desafiar esos pasados inventados, encontrar tu propia versión del pasado, desafiar los eslóganes día tras día, registrar tu propia versión, manipular el tiempo a base de traer de vuelta voces del pasado. Esas voces del pasado que todavía te pueden parecer útiles pueden convertirse por acción tuya en las nuevas profecías del futuro. Hay un momento maravilloso, hay varios momentos maravillosos en Vivir con edificios y Caminar con fantasmas, pero hay un momento en el que realmente nos está resumiendo esa frase tan iluminadora de caminar es magia defensiva. Hay un momento en el libro en el que hay una persona que está huyendo de la muerte y él lo explica así. Andrew encontró al ermitaño, un personaje fétido que acudía a los lavabos públicos una vez por semana, antes de recoger su dinero y sus provisiones, para desnudarse y lavarse en el lavamanos, un buen enjuague y fregado. No era dado a conversar. Se mantenía en tránsito constante para evitar que lo encontrara la mortalidad, esa voluntad de enfermedad que se esconde en cualquier ubicación fija. No decir nada, levantarse temprano, caminar hasta que se pone el sol. Ese pasaje, ¿no? Casi no hace falta traducirlo, ¿no? Porque creo que es la idea de caminar es magia defensiva, no solo para hacer trampa con el tiempo, ¿no? Cómo él vive ese caminar y qué relación tiene con la magia. Que es una pregunta muy abierta, pero bueno.
Well, he read that passage in your book about that toilet hermit, and he remarked how he is always trying to escape death. As a character that is like almost chased by death and always trying to evade it. And he read that as an illustration of this idea that is in the book of walking as defensive magic. So that's actually what he wanted to ask about, this idea of magic as defense against what, etc. Yeah, I do believe that walking is defense against death. That's a nice idea. I'd never thought of it in that way. And I think if I wake up each morning and I'm still here, I go out, but I do the same walk every day. So actually, when I am dead, I think I will probably still be doing the same walk. And the book that I have just finished now, I'm writing about a photographer called John Deakin, who is an associate and took a lot of photographs on behalf of the artist Francis Bacon, who died in Madrid. But when Deakin died, he had abandoned photography. And when I started to write this book, I realized that in a strange communication with the photographer, that the only way to tell the story was as a posthumous dream, like he was dead already, but the unconnected images of his life were still playing. And I feel that walking, in a way, is like a kind of defeat of mortality. Walking is entering a greater dream shared with people who've walked before. One of the main walks of my life was in the footsteps of the poet John Clare, who had come from his country village to London and was taken into an asylum in Epping Forest. And after convincing himself that he had become Lord Byron and rewriting Byron's poem Don Juan, he struck off on a walk back to his home village, as if you could reverse life by walking into your own past. And the past he was walking into was the woman who had been his muse as a poet, a young woman that he'd known as a child, and who had in fact died. And he's walking back convinced that he's going to rejoin her. So he walks into his own past. And when I set out to follow in his footsteps, what am I doing? I felt not only was I walking into his past, but I was walking into my own past in a strange way, because completing that journey took me to a village where my wife's family had been based for hundreds of years. And I started to research the idea that her family was in some way connected to John Clare. So every journey really is a passage between life and death. And that, I think, is one of the attractions for walking for me. All my books, in a sense, have been about journeys or walking in some way or other. And it took me a while to recognize that. I mean, I wrote books in other forms until suddenly I discovered that this was a way of doing it. And now that I'm so old, I feel I'm, as long as I keep doing that, okay, the things that are chasing me will not quite catch up. Although one of these days, very soon, they will. And yet the walks are now in these books. And I actually have seen other people making the same walks. So I guess when enough of them are doing that, I can fade away and disappear. Iain Sinclair está de acuerdo con esa idea de caminar como una defensa contra la muerte, pese al hecho de que nunca lo había pensado así. Por lo tanto, eso es parte de su estrategia de hacer la misma caminata todos los días cuando se despierta. Paso, no sé qué he escrito. Ha pasado a partir de entonces a
mencionar dos ejemplos. Uno de ellos es el libro en el que está trabajando ahora, en el que ha estado trabajando hasta hace poco. Es un libro sobre el fotógrafo John Deacon. John Deacon fue un fotógrafo que estuvo asociado y trabajó con el pintor Francis Bacon, que murió en Madrid, y que, sin embargo, en el momento de su muerte ya había abandonado la fotografía. Cuando estaba trabajando con este libro, Sinclair se dio cuenta de que la única forma de contar la historia de este personaje era como un sueño póstumo, es decir, una historia donde ese personaje ya murió, pero está soñando su vida, ¿no? Por lo tanto, esto tiene que ver con esta idea de caminar como una forma de derrotar a la mortalidad, de derrotar a la muerte, porque la muerte, tal como él la ve, es simplemente la entrada dentro de un sueño mayor, más amplio, y en ese sueño él podrá estar con toda la gente que murió antes que él. El otro ejemplo es un viaje que hizo, un viaje a pie siguiendo los pasos del poeta inglés John Clare, que había nacido en un pequeño pueblo, en una aldea, pero acabó internado en un manicomio en el bosque de Epping, donde, estando en ese bosque, él se creyó que era Lord Byron e incluso llegó a reescribir el poema Don Juan de Lord Byron. Después se escapó del manicomio y decidió regresar a esa aldea como forma de invertir, de dar la vuelta a su vida y regresar a su pasado. Ese pasado era reunirse, digamos, con esta mujer que había sido su musa, etcétera, que para entonces ya estaba muerta, pero él estaba convencido de que se volvería a reunir con ella. Y él tuvo la sensación de que cuando estaba siguiendo los pasos de John Clare, no solamente estaba viajando hacia el pasado de John Clare, sino también hacia su propio pasado, porque cuando por fin llegó a la aldea, al pueblo, que era el destino del viaje de John Clare, descubrió que ese pueblo era el lugar de origen también de la familia de su propia mujer y pudo encontrar una conexión entre la familia de su mujer y el poeta John Clare. En cualquier caso, él tardó en darse cuenta, pero ahora está convencido de que todo viaje, toda caminata, todo recorrido es un pasaje entre la vida y la muerte. Ahora dice ser tan viejo o tan mayor que se ha dado cuenta o confía en que siempre y cuando él continúe con esa dinámica, con ese viaje, con esos trayectos, la muerte no lo alcanzará, aunque cree que posiblemente lo alcance pronto. Eso es muy triste. Pero que también ha empezado a ver a otra gente, a otros escritores y a otros caminantes que están haciendo esos mismos, que están repitiendo, están volviendo por esos mismos trayectos, viajes, paseos que él ha hecho, y eso posiblemente le permitirá finalmente desaparecer. Como he dicho, triste. Posiblemente uno de los grandes momentos de Iain Sinclair, cuando creo que del año 74, creo, ¿no, Javi? Nicholas Hansmoor, sus iglesias, es un relato es una pieza del 74, ¿no? O algo así, de mediados de los 70, ¿no? When did you write your first piece about Nicholas Hansmoor's churches? Was it 74, he's asking? Yeah. La manera, antes lo estábamos comentando, ¿no? La manera que tiene toda la obra de Sinclair de empezar es un poco cuando Dickens escribe Historia de dos ciudades, ¿no? Y está hablando de era el mejor de los tiempos y era el peor de los tiempos, ¿no? Claro, cuando lees esa pieza que tuvo, lo cambió todo prácticamente, porque la manera en que está escrita, y no solamente por digamos, el posfacio que ya sabéis, ¿no? Él descubre una serie de conexiones que para él funcionan entre la red de iglesias de Nicholas Hansmoor en Whitechapel y lo conecta con Jack the Ripper, ¿no? Y por supuesto todo eso ya sabéis dónde acaba porque hay otros que fagocitaron eso de alguna manera, ¿no? Alan Moore o Peter Ackroyd y demás, y realmente parte de ahí. Pero cuando lees el inicio de esa pieza comprendes que estás ante algo absolutamente y radicalmente nuevo, ¿no? Los viejos mapas muestran una extensión de tejados dominada por las torres de las iglesias. En aquellos tiempos los horizontes presentaban unas instrucciones distintas.
de tal manera que no quedaban ocultas ni la sumisión del que mira desde el nivel del suelo, ni tampoco la división de la ciudad por parroquias. Trazando hoy en día un arco hacia el este, las iglesias de Nicholas Hansmore no tardan en invadir la conciencia, el instinto cartográfico. 8 iglesias nos ofrecen el contorno, la forma del miedo. Me gustaría preguntarle por ese momento, ¿no? Si ese descubrimiento que él hace de alguna manera inauguró un método o algo similar. Sí. He wants to know about your first piece about Nicholas Hawksmore's churches. He believes that piece, in a way, that discovery of the connections between several churches, and connecting that with other events like the Reaper murders in Whitechapel, which people are familiar with now because of other people like Peter Aykroyd or Alan Moore. And he sees that as a moment of radical change. Something radically new was born then. And he realized as soon as he started reading it, because he said there's a peculiar nature to the beginnings of your texts, actually, like compared to the beginning of A Tale of Two Cities that everybody can forget. So his question is, that moment of discovery when you started like seeing and thinking about those churches, was that the moment where you invented your method? Yes. Sí. But to go back to this, it was a great moment when I was working as a gardener. It was a period when casual jobs were easily come by in London, and we're on the edges of Docklands now. We're looking in 1974 when I was working as a gardener along the river stretches of London. You could look west to where Docklands Towers now are, and it was the decayed docks. There were areas of grassland. I used to actually drive a tractor into what is now Canary Wharf and cut grass there. So I'm like one of the laborers building the pyramids, trying to make sense of what these structures are about. So I'm walking between Nicholas Hawksmore's church, St. Anne's Limehouse, and the church St. George in the east, and Christ Church Spitalfields. And these are extraordinary buildings that seem to encompass the history of architecture. And yet, what is it about? Well, one of the nice answers to this is there actually is a really beautiful Spanish edition of the book I did called Ludheed, called Cala de Lud. And it's not much seen, but it's actually a nicer book than the one I published myself. Oh, okay. I'm just saying that there is a lovely Spanish edition of the book that started all this, called Ludheed, which was published by me in 1975, because the only way I could get published back then was to do it myself. So I had a small press, and discovering kind of this nature of London as an energy field. It wasn't so much that there were links between these Hawksmoor churches. It was the way that if you stood, as I mentioned it last night talking as well, on top of Greenwich Hill and looked across, you could see that the ancient city and the contemporary city, certain patterns, certain paths, certain movements. You can't think of these structures as being individual, but as being linked up in some way. There's an organic totality to the city. And there were certain ways that particular crimes or events seem to relate to certain districts, certain buildings. The whole history seemed to be an enormous mystery to be uncoded and to be untangled. And in writing that one essay called Nicholas Hawksmore's Churches,
the door opened for me. You know, I'd been writing in different ways for 10 years or so before this, but this was the moment when a task, if you like, of writing about London for whatever the rest of my life, this is what I was going to do. And it was all in that one particular essay. And the strange book that was a series of prose texts, poetry, drawings, photographs, a sort of modernist collage of a book, became a methodology that I was going to follow up the rest of my life. And Nicholas Hawksmoor became a part of that. I mean, I won't go on longer now, but maybe after the translation has been done, I will say something about how he recurred in the next project, big project, Breakthrough, was when I walked around the whole of the M25 motorway to define where London ended, and Hawksmoor came back to me as a guide at that point. Bueno, como habéis oído, su primera respuesta era sí fue ese el momento, ese descubrimiento fue la elaboración de su método. Yo quiero decir personalmente que no estoy en contra de que hagáis preguntas de sí y no. O sea, me parece bien. En 1974 Iain Sinclair estaba trabajando como jardinero junto al río, jardinero en los terrenos de esas iglesias que él mencionaba de Nicholas Hawksmoor, en una época en que era mucho más fácil conseguir trabajillos eventuales y tal. Tenía una perspectiva hacia el oeste en aquel momento que era básicamente una zona portuaria en ruinas, ¿no? En decadencia. Por aquella época él se paseaba por allí incluso junto a lo que después convertiría en Canary Wharf. I don't know how to explain Canary Wharf to anyone that might not know what it is. High rise. Una especie de muy extraño futurismo erigido de forma... bueno, él lo ha comparado, por ejemplo, con las pirámides, ¿no? En aquella época él podía ver unos personajes a lo lejos que eran un poco como la gente que trabajaba construyendo las pirámides, ¿no? Esa clase de arquitectura desmesurada, de culto en aquel momento al dinero, digamos, a la construcción de un nuevo centro de negocios financiero, etc. Caminar entre aquellas iglesias, y él ha mencionado varias de las iglesias de Hawksmoor que estaban, digamos, dentro de su zona de trabajo en el este de Londres, le permitió de repente tener una visión global prácticamente de toda la historia de la arquitectura, ¿no? En aquel territorio que definían las iglesias. En 1975 hizo su primer intento, digamos, de convertir toda esta geografía en libro. Ese libro se llama Bloodheat, traducido al castellano, existe una edición española como, creo que es Calor de Blood, ¿sí? Y fue el libro que empezó todo esto. Él se lo tuvo que publicar él mismo en 1975 porque no había, digamos, en aquel momento ni un mercado para su obra, ni tampoco, digamos, su obra era demasiado poco familiar, ¿no? Por lo tanto, él tenía una pequeña editorial y es un libro, digamos, que él lo ha definido como un collage modernista donde realmente hay pequeñas prosas, hay poesía, hay imágenes, ¿no? Y ese collage, pese al hecho de que realmente después su lenguaje literario cambió, se convirtió en la metodología. Y en la base de esa metodología está el descubrimiento de Londres como campo de energía. Y entonces él ha recordado una charla que dio ayer en la cual hablaba de subir a un punto elevado en Greenwich, ¿no? Una colina, y tener una perspectiva que le permitía, digamos, siguiendo aquellos puntos de referencia antiguos como iglesias, cementerios y otros elementos parecidos, ver Londres como una totalidad orgánica. Y en esa totalidad orgánica también se integraban crímenes del pasado y eventos similares que estaban relacionados, digamos, por la memoria histórica con ciertos distritos de la ciudad.
eso le confirió una visión de Londres como un misterio a resolver, como un misterio a desentrañar. Y también le infundió, digamos, una conciencia de su tarea, de la tarea que podía tener por delante, que era escribir sobre Londres, ¿no? El punto de partida de su obra sería la escritura sobre Londres. Otro momento crucial para él, otro momento de descubrimiento, fue cuando decidió escribir un libro que definiera cuáles eran los límites de la ciudad, dónde terminaba Londres. En ese caso era un libro llamado London Orbital, posterior, donde él, digamos, la M25, que es la autopista que rodea Londres, buscando esos límites, y nuevamente en esa nueva aventura él volvió a encontrar a Nicholas Hawksmoor como guía. Shall I just do this? Yeah, you can continue. Okay, just to finish this about Nicholas Hawksmoor. Every building, significant building, or every person I've written about it, once you've taken responsibility of putting them in a book, they don't go away. They keep coming back. And Nicholas Hawksmoor in particular, I told you I wrote a book called London Orbital, and I decided at that point we needed to define where London began and ended. And it felt like it was this motorway that suddenly turned the whole of London into a traffic island. Because if you look down on London from space, there was actually a dome of pollution rising from the motorway, this endless circuit that was going round. So I spent a year walking the whole of this road, a motorway, a huge motorway, madness, walking along the edge of the road. And on the north side, what I discovered was that one of the things that defined the edge of London was a series of asylums, or madhouses as they had been. It was, in a sense, like Foucault, the diseased entities of a city were expelled, but they were expelled into a benevolent parkland, in a sense that they could recover by doing farm work. And all of these hospitals were being closed down in the end of that sort of Thatcherite period. And the people who had been in the asylums were being just turned loose into the countryside. We came to a place called Shenley that had been one of the biggest asylum hospitals, and it was now being turned, at that very moment we were walking past, into very expensive private flats. And while I was gazing in horror at this, a gardener came up to me and said, did I know that an old architect had once lived in this house? He couldn't remember his name. He took me into a garden shed and we poked about through some papers. I said, I don't know if you've ever heard of it. It was someone called Nicholas Hawksmoor. So I thought, my goodness. And more than that, he said, he's buried here. You go down to the motorway, and just on the edge of the motorway is a little chapel. So we walked down to right to the sound of the motorway, roaring past. There's this little chapel. And of course, the chapel itself is now private flats as well. There's nobody there because they're all in the city working. Went out to the back, and there's a barbecue pit covered with leaves. I scratched the leaves back, and there was the grave of Nicholas Hawksmoor. And so, in a sense, the motorway we talked about time, past and future were spinning around in this endless reverie around London. And out of the past came Nicholas Hawksmoor to point the way to the future along this motorway, because the next stage of the motorway was going to carry me around to Shepperton, where I would meet J.G. Ballard. And so essentially, one person I wrote about for one period becomes a significant person in the next period that I'm going to write about. Un descubrimiento que Iain Sinclair hizo en sus libros es que cada edificio, todos los edificios y todas las personas sobre las cuales él había escrito, no paraban de volver, no paraban de regresar y volver a recurrir y aparecer en otros libros. Refiriéndose a London Orbital, el libro sobre la M25, la autopista, cuando él estaba explorando cuáles eran los límites o las fronteras de Londres, descubrió que la autopista orbital había convertido a Londres en una gigantesca manzana del tráfico.
y que en aquella época también, cuando mirabas Londres desde el espacio, lo que veías era básicamente una enorme nube de polución que tapaba lo que había dentro de esa autopista y era como una zona de tráfico simplemente cubierta de humo, ¿no? Él se pasó un año caminando para, no un año sin interrupciones, quiero decir, un año dividiendo en diferentes tramos, un año caminando alrededor hasta caminaba literalmente por el arcén de la autopista hasta recorrerla toda entera, es una autopista gigantesca. Y en el lado norte de ese anillo de autopista descubrió que la frontera de Londres se componía de un gran número de antiguos hospitales psiquiátricos que estaban en el proceso de ser abandonados, ¿no? Esos hospitales psiquiátricos eran el resultado de la expulsión de toda la gente que no funcionaba bien o todo lo que no encajaba, ¿no? A una especie de tierra benévola, de parques y jardines e incluso de granjas donde aquellos pacientes trabajaban, ¿no? Ha dicho que esa expulsión de la gente que no funciona se puede interpretar incluso en el sentido Foucaultiano. Y en aquella misma época Margaret Thatcher estaba cerrando todos esos antiguos psiquiátricos, ¿no? Ha hablado del más grande de ellos, Shenley. Shenley, uno de los más grandes que está siendo reconvertido y hoy finalmente son básicamente apartamentos privados en un antiguo hospital psiquiátrico, ¿no? Y mientras él estaba contemplando, horrorizado, ha dicho, esa conversión en vivienda privada, un jardinero que estaba trabajando allí se puso a hablar con él y le comentó como curiosidad que allí había enterrado un arquitecto de otro tiempo que no se acordaba de cómo se llamaba, pero que estaba enterrado allí, ¿no? Y ese arquitecto resultó ser Nicholas Hawksmoor, que estaba regresando desde sus libros anteriores hasta ese libro sobre la autopista, ¿no? Al parecer, el pobre Hawksmoor terminó enterrado directamente cerca del arcén de la autopista. Y el único punto de referencia para encontrar su tumba era una antigua capilla que ahora también son apartamentos privados, dice. Finalmente encontró la tumba en una barbacoa que había, quitando las hojas de encima de una barbacoa, encontró debajo la tumba de Nicholas Hawksmoor. Otro elemento curioso de este libro es que mientras él giraba en torno caminaba por la autopista, el pasado y el futuro empezaban a girar también con él y a entremezclarse, ¿no? Y esto es la explicación de que, por ejemplo, justo después de encontrar la tumba de Nicholas Hawksmoor, en el siguiente tramo de autopista llegó a Shepperton, que era el pueblo donde vivía J.G. Ballard, el gran futurista sobre el cual él también acabaría escribiendo, ¿no? Las dos cosas se mezclarlos todos los tiempos allí. No recuerdo exactamente en qué momento en Vivir con edificios y caminar con fantasmas, pero es una pregunta que en 2 días que llevo con él no se la he hecho todavía y me gustaría hacer. Es una pregunta como muy sencilla, muy práctica, que la manera en que él reconoce y conoce los lugares muchas veces son relacionados con hospitales psiquiátricos, con prisiones o bloques de edificios donde ha sucedido algo. Pero creo recordar que hay un momento en el que él insinúa, y es la pregunta que yo hago, o sea, ¿qué permanencia tienen esos recuerdos? ¿Qué permanencia temporal? Hablo de temporal, porque creo que él insinúa que son necesarios varias generaciones, 2, 3 generaciones. ¿Qué intensidad tienen esas fuerzas que funcionan en el pasado? ¿Cuánto tiempo según él? O si puede, no sé si lo decían de forma irónica o no, pero hablaba de varias generaciones, ¿no? ¿Te refieres a los lugares como los lugares, manicomios, prisiones o bloques de pisos? Claro. Si se necesita que suceda algo distinto o simplemente es una cuestión de paso del tiempo para que deje de operar esa fuerza. He's talking about the permanence of the past in places like prisons and power blocks and that kind of like sinister kind of place. And he thinks he heard you say something about the force that lingers in those places lasts normally for several generations. So he's
he's asking about the duration of that kind of energy, the kind of force, and whether, you know, something needs to change for that presence to disappear. It just like goes with time, you know, and ends up disappearing. Yeah, that's very interesting, you know, and there's something really to add to that. I think it's true. I think that the force of buildings and structures in a city decay at different times. So certain buildings lose their force immediately, and if they disappeared, you wouldn't feel them. Other ones that have been associated with human suffering, maybe, like hospitals or asylums, leave a mark that lingers for a long time. One of the most extraordinary episodes in the book of Living with Buildings is when I visited the building of a huge hospital that had been down on the south coast at Netley, which was where casualties of the First World War who were severely shell-shocked or physically damaged were brought ashore and taken into this hospital near Southampton. It was a very, very long building. And some of the treatments there were extreme and sinister. And the more damaged people were, the deeper and darker into this building they went. Well, now that the building is gone, it was used as a film set when Jonathan Miller made a film of Alice in Wonderland. And it had that kind of strange logic of Lewis Carroll, a mysterious building. And then it isn't there anymore. And if you didn't know the history, going to visit that site, you still felt something extraordinary and strong is happening here. And finally, in the day that I went to revisit it, there was a part that was completely demolished, but walking through the edge of it, you couldn't deny the presences. And even being shown by a guide through the woods, little objects and little things were found that suggested that some of the people in the hospitals had just been buried in the woods and their lives are forgotten. But that site held its time in a way that the docks and the industrial buildings round and about that had their own force didn't hold them. So I think yes, and particularly when you're in a city like this, you know, walking with Lavando through here, he keeps saying to me, there's a ripple of low energy, as he described it. And it was like a kind of acoustic wave going in and out of the little narrow streets. There is this wave of energy, which is so different from what you feel in the countryside round and about. So there are these multiple calibrations of energy that come off buildings and people, and where they're associated with human suffering, extreme concentration like universities, the way that libraries work, those things are all there to be registered. And I think what to do is about that. Bueno, ha incidido varias veces sobre la idea de que la fuerza, la energía que poseen los edificios depende del tipo de edificio, y es una energía que se disipa a ritmos diferentes dependiendo del tipo de construcción, ¿no? De estructura. Por ejemplo, los edificios asociados con el sufrimiento tienen una energía que tarda mucho más en disiparse, permanece durante más tiempo. Ha hablado de un viaje que él hizo a la costa sur, en Southampton. Remind me the name of it. It was the Royal Victorian Military Hospital. A un antiguo hospital militar en la costa cerca de Southampton, en Netley, a donde que es famoso porque allí llevaban, digamos, a las víctimas de la Primera Guerra Mundial, la gente con neurosis de guerra, con diferentes traumas. Los ingresaban allí y allí eran sometidos a toda una serie de tratamientos muy extremos y muy siniestros. Era gente que estaba ya, cuando llegaba, en muy mal estado psicológicamente. Imagino que cuando salía todavía peor, si salía.
y había cierta gradación dentro del hospital, ¿no? Era un edificio muy largo y cuanto peor era el caso, más se lo internaba, se lo adentraba en las profundidades del edificio, ¿no? Este edificio, antes de ser demolido, fue utilizado como escenario para una versión fílmica, una adaptación de Alicia en el País de las Maravillas que hizo el cineasta Jonathan Miller, que precisamente usaba esa atmósfera irreal, esa atmósfera siniestra y misteriosa, y la llevaba al terreno de Lewis Carroll. Lo interesante de un sitio así es que todavía puedes sentir la energía del lugar, pese al hecho de que el lugar ya no esté. Por ejemplo, él está hablando, lo explica en el libro, porque ese es uno de los viajes que aparecen en el libro. En el día en que él visitó el antiguo hospital, él estuvo paseando por una parte que ya había sido demolida. O sea, el edificio en sí ya no estaba, pero sin embargo todavía era, en cierta manera, a nivel de cómo te sentías cuando lo visitabas, como si estuviera, ¿no? Incluso en las partes que habían sido invadidas de bosque, se encontraban pequeños objetos que podrían haber pertenecido a los pacientes, y era casi como si, por la presencia de aquellos objetos, los pacientes era como si estuvieran enterrados allí, ¿no? Como si estuvieran, en cierta manera, sus restos presentes. Ese tipo de energía, por ejemplo, que él asocia con ese hospital, él dice que no está, digamos, presente en edificios de otro tipo, en edificios industriales, por ejemplo, ¿no? Que tienen un tipo de historia diferente. Él ha hablado también de cuando estaban caminando por aquí y que comentaban que en los callejones de esta ciudad había algo que él definió como una ola de baja energía, ¿no? Esa ola de baja energía que sentías cuando estabas paseando por los callejones, imagino que por la historia de la ciudad, es muy diferente de la energía que sientes en el campo, ¿no? También hay otro tipo de energías que he mencionado que se basan en la concentración extrema. Por ejemplo, en las universidades de gente, en las bibliotecas, concentración extrema de personas, de libros, etcétera, de cultura. Y ahora podemos abrir el turno de preguntas para que preguntéis lo que quiera, cualquier cosa, a Iain Sinclair. Thank you for coming to Salamanca. Sorry for my bad English, but I try to Do it in Spanish. Okay. Normally, usually, do you walk alone or with other people? Because you told that if you go with another people, you see the different way. Usually, I mean, every day I walk alone, but I like to walk with other people, not big groups. I hate walking, like a guided tour, because you can't do it, but 2-3 people together is wonderful. I do think that whoever you're walking with changes the walk dramatically, because you see the things that they see and you learn so much. When I walked towards the M25, I walked with somebody called Bill Drummond, who's an artist, musician, and he's also a very wonderful naturalist. So he was spotting animals and creatures and whatever that I wouldn't see, and I learned from him. And every walk is a different person. So you actually become a different person, and you fall into the same rhythm as the person you walk with. So there's essentially an exchange of molecules. You become a communal entity of the 2 people or the 3 people that changes the story. And essentially that's what you get in a fiction, is that you adapt different voices, different tenses, and the story becomes richer. But the normal situation, to go back to your question, is that I am walking alone. But are you ever alone? Because you're walking, as this title says, with ghosts. That's what it's about. Sus caminatas diarias, lo que él hace todos los días, las hace solo, pero le gusta caminar, pasear con otra gente, no con grandes grupos, no de una forma en grupos guiados, etcétera, sino que para él la cifra ideal para caminar con otra gente sería 2 o 3 personas.
la persona con la que estás caminando, con la que estás paseando, transforma esa caminata, ¿no? Transforma la experiencia. Cuando estaba escribiendo el London Orbital, él estaba caminando con Bill Drummond, How to Define as a Character, es un músico y artista que lo acompañaba, pero también es un gran naturalista aficionado, y por lo tanto le abrió, digamos, la perspectiva en el sentido de que le enseñaba muchos fenómenos, cosas de la naturaleza que él de otra manera no habría podido ver. Cuando estás caminando con alguien, dice también, estás acompasando tu ritmo con el de las personas con las cuales caminas, y ya se produce lo que él ha denominado un intercambio de moléculas entre los diferentes elementos, ¿no? Que curiosamente es algo parecido a lo que pasa con la ficción, ¿no? Con la narrativa, en la cual también estás combinando las moléculas de diferentes personajes, historias, y es una operación en cierta manera análoga. Volviendo al principio de la pregunta, la gran mayoría de sus caminatas, de sus paseos las hace solo, pero también se pregunta si alguna vez estás solo, porque aunque estés caminando solo, como dice el título de su libro, estás caminando con fantasmas. So thank you so much for this presentation. So I came across your work reading Max Sebald, and it reminded me, of course, when I started to read your books, it reminded me the journey that Max Sebald did in the Rings of Saturn, for example. And with London Orbital, of course, because the M25 is just a ring, and it's quite easy to know what is the beginning and the end. But when you start a new book, or you start a new journey, so how's this energy that urged you to start with a new journey? And how did you know when to stop and you know that the journey has come to an end? Because I found this, I mean, your books, your work, they are an enjoyable frustration because you don't know where you're going. But in the end, you never lose the thread and you know exactly where you're going. So how is that? Just Shall I just answer it? Or? Yeah. Do you want me to translate Well, it for you? no, I will incorporate the question. Okay. For the rest of the people. Right, yeah. Sorry, yeah. I can't even keep straight what language I'm talking to who. La pregunta tenía que ver con el hecho de la destinación en sus viajes. Ha dicho que, por ejemplo, en el libro de London Orbital, por el hecho de que es un viaje circular, está claro cuál es el principio y cuál es el fin. De cierta manera estoy en desacuerdo con esto, porque cuál es el principio y cuál es el fin, digamos, si es un anillo, pero bueno, es igual, esto es una interpretación mía que no. Sin embargo, con muchos de sus otros viajes que aparecen en sus libros, da la impresión de que no sabe a dónde está yendo, es decir, que no hay un itinerario claro, ¿no? Hay como, supongo que te refieres en realidad a esta sensación de asociación libre constante que hay, que se traduce también en el caminar por esos diferentes momentos y periodos y tal, pero ¿cómo sabe cuándo detenerse? ¿Cómo elige cuál es su destinación final? ¿Sí? Yeah, I think with the question of when do you know when you're starting, when do you know when you finish, generally the start is a reaction to something. When I started the walk around the M25, this was following on a period when I became very frustrated with the nature of London and developments in London. The thing we were feeling overwhelmed, so my instinct was to push out, walk away from where I was living in Hackney, just follow the River Lee Valley, or actually I struck off along 0 longitude, Greenwich again, just to be nowhere, neither in east or west, and just head. And I hit the motorway. The motorway is not something obviously to walk, but I just had the instinct in arriving there. This is a journey, and this is quite an obvious journey, and it will tell me a lot about London. And so the nature of the beginning reveals itself to you. It's not so much I'm going out looking for things, but there are always moments of insight. It's exactly like with the Hawksmoor churches. I was just working as a gardener and initially keeping a diary of the work situation, which became part of the book.
And then suddenly I realized there's a much more complex structure beneath it. And I wrote that later. I kept a day-to-day diary of what was happening with the workers and the way they were being treated and all the horrors of the political situation. And on top of that, suddenly is a cosmic map. And I waited till I'd finished the job and went to the countryside and wrote that. So all of the books start with just going through the right ritual preparations and being alert to the moment when the book is starting. The finish is more difficult. I can't finish things. So essentially you just it's other people finish it for you. Say, we can't read anymore, please stop. And so I stop. But something I mentioned, the John Clare book, I thought I was just retracing John Clare's footprints, which I did. And having done his journey, that was not, so it needed the original journey to trigger the second journey, which was a journey into my relationship with my wife and her family and her love for that part of the countryside, which uncovered a whole lot of other things that were never going to come without having made the first journey. So the only ending is to be aware of a new beginning. And so we continue. Él ha distinguido entre dos operaciones distintas. El primero es la decisión de cuándo empezar, del principio, cuál ha de ser el principio y después cuál ha de ser el final. Por lo general, en muchos casos en sus libros, el principio es una reacción contra algo, es lo que le motiva a salir, a partir, ¿no? En el caso de London Orbital, fue una reacción a la frustración que le estaba produciendo en aquel momento la transformación urbana y urbanística de Londres, las grandes operaciones inmobiliarias, todo lo que estaba creciendo, etcétera, en la ciudad. Eso, digamos, lo empujó, es como que lo expulsó en cierta manera de la ciudad, lo expulsó de Hackney, que es la parte de Londres donde él vive, y le llevó a, digamos, a seguir en aquel momento el valle del río Lee, que es uno de los ríos menores de Londres, un afluente del Támesis, y en ese momento, siguiendo esa ruta, digamos, de expulsión de la ciudad, lo estaba expulsando de esta manera, se encontró con la autopista. Entonces, la autopista claramente no es un lugar por el que caminar, imagino que es peligroso incluso, pero en aquel momento fue el instinto lo que le dijo que la autopista de repente sería un sitio donde él podría aprender sobre Londres, ¿no? Algo parecido le pasó con el caso de las iglesias de Hawksmoor. En un principio, cuando él estaba, digamos, trabajando allí, él solamente lo que tenía eran cuadernos con notas acerca de las impresiones que tenía, pero poco a poco, digamos, se fue dando cuenta de que más allá de esas notas, allí había una situación mucho más compleja, ¿no? Por ejemplo, y entonces él empezó a transformar esas notas en diarios mucho más estructurados, donde se entretejían cosas muy distintas, como por ejemplo lo que ha definido como los horrores políticos de aquella época y cómo, digamos, se relacionaban con la situación de los trabajadores que había allí, construyendo todas aquellas nuevas partes de la ciudad. Y finalmente vio que todo aquello estaba abarcado, o que encima de todo aquello había lo que ha definido como un mapa cósmico. Y en esos momentos cuando supo que tenía que irse fuera de la ciudad, irse al campo y ponerse a escribir sobre ello, ¿no? Todos sus libros tienen un inicio similar, según ha dicho, todos empiezan con la preparación ritual del viaje, ¿no? Por lo tanto, el principio él lo tiene más claro. Lo que es más difícil es el final, cómo acabarlo, ¿no? Y cuenta, espero que jocosamente, que en algunos casos el final es simplemente cuando la gente lee el libro o la gente a quien le da a leer su manuscrito y le dice, por favor, para, no sigas. En algún momento sabe que es el momento de parar. En el caso de su libro sobre John Clare, que también ha mencionado antes, pues él hizo todo el recorrido que había hecho originalmente John Clare y cuando llegó al final se dio cuenta de que con aquel recorrido no había suficiente.
Entonces descubrió que para completarlo, para finalizarlo, necesitaba hacer un segundo viaje. Ese segundo viaje era un viaje al pasado, un viaje que tenía que ver con su relación con su mujer, y era un viaje al pasado de la familia de esa mujer y la historia de dónde venía su mujer. Por lo tanto, el primer viaje le llevó al segundo viaje, el primer trayecto al segundo trayecto. Y su conclusión es que el mejor final para una historia es cuando te das cuenta de que hay un principio de algo nuevo al final. Esa es la mejor manera de acabar. ¿Una pregunta más? ¿Una pregunta más? Good, we're finished. I have so many questions. Let's just stick to one. You talk about an organic connection between past and present, and that's something you usually see in all your walks. Like you see this connection between past and present in every an organic pattern, like you said. You see it like every time, maybe in Salamanca too, or every time you go to a place. Thank you. ¿Lo próximo o...? Bueno, sí, la pregunta es simplemente acerca de la relación orgánica entre pasado y presente, pero aplicada al caso de Salamanca, ¿correcto? Yes, I don't think ultimately you distinguish between past and present and even different places. That the older you get, the more these barriers wear away. They're not terms that we would use. What I am interested in still, and I get it a lot from a friend of mine who died a year ago, called Brian Catling, who wrote a series of big novels late in his life around the war, as translated to Spanish. But the defining quality in his writing was this animism, that everything was alive. That if he's describing this room, the ceiling, the books themselves, the floor, all of it has as much life force in it as the people. And you see this sort of dialogue between all of these things. And the fact of aging is just a fact of everything pulling together on the edge of a grand theory, a kind of vision of everything, which is exciting. It's hard to talk about, but it's like a kind of flooding in of light. And I've just finished reading a book by Michael Moorcock, who's been a lifelong writer, and is finished a sequence which involves autobiography, stuff from his own life, and then into a journey that passes into Africa. And it ends with that sense of what you're talking about, a huge organic entity of being part of a flood of animals and humans walking in a way towards somewhere impossible to reach, like broaching the Garden of Eden, where the mysteries are all going to be answered. But I haven't read the last chapter yet. Or written it. Bueno, he empezado diciendo que él, digamos, no contempla la relación entre el pasado y presente, esa relación orgánica, de forma distinta en una ciudad o en otra. O sea, es un poco todo lo mismo. Algo que le ha interesado mucho, algo que le ha incluido mucho, es algo que él encuentra presente en la obra de otro escritor, amigo suyo que murió hace un año, llamado Brian Catling, autor de una serie, de una trilogía de novelas llamada Vivir, que la primera de ellas está traducida, es posible incluso que esté aquí, en cuyos libros la cualidad definitoria, el principal rasgo de sus libros es el animismo, una visión según la cual todas las cosas están vivas, ¿no? Por ejemplo, en una sala como esta, tanto el techo como el suelo, ha dicho, tienen vida también y tienen cierta conciencia en la misma medida en que nosotros, las personas, lo cual genera un diálogo, digamos, constante entre todas las cosas y todos los seres, ¿no? Vivos e inanimados.
Ha definido también, digamos, el hecho de envejecer en este sentido como un momento de la vida del que es difícil hablar, pero un momento en el cual todas las cosas parecen conectarse. Es como, la llama también un momento en que todo se baña en luz, ¿no? En que uno lo ilumina la luz y adquiere, digamos, una conciencia más intensa de estas cosas, ¿no? Y también ha mencionado el final de un libro, del nuevo libro de Michael Moorcock, otro escritor con una muy larga carrera que ha escrito durante toda su vida, que es un libro parcialmente autobiográfico y que termina en África, termina en un escenario donde todas las personas, todos los animales son una misma entidad orgánica que está avanzando hacia un lugar imposible de alcanzar, que él compara con el jardín del Edén. Pero me temo que no se ha terminado el libro, o sea, no se ha leído el último capítulo, con lo cual no sabe cómo terminará. Y ha terminado con un comentario maravilloso, que es que no solamente no ha leído el último capítulo de ese libro, sino que él tampoco ha escrito todavía su último capítulo. Muchísimas gracias a tu editora. Ahora es el momento de, si queréis, comprar el libro, que lo firme, hablar un rato con Iain, que se va a quedar aquí un ratito. Y muchísimas gracias nuevamente a Letras Corsarias y a todas vosotras y vosotras por mantener vivo el caminar y la magia. Muchas gracias. Yo quiero poner un valor eso, por favor. Pues yo te hago luego mis reflexiones. Hablo con filósofos. Gracias.